Doctor, gracias por venir. Antes de empezar con lo de la tabla de llamada tabla de drogas, que en realidad son los umbrales, etcétera, algunas estrategias se han planteado para combatir la delincuencia organizada. Entre ellas se mencionó la eliminación de los umbrales. ¿Usted cree que esa eliminación de los umbrales tiene alguna utilidad? Bien, pues muy buenos días, Omar, Norit, Jimmy, un saludo a la audiencia. Realmente aquí el tema hay que verlo con dos matices, yo creo. En primer lugar, vamos a lo directo. Es recomendación de la OMS tener umbrales, justamente para darle un baremo de distinción a los jueces a la hora de discutir, bueno, pues qué voy a considerar yo como consumo y qué puedo considerar yo como tenencia, pues, ¿no? Pero ahora, aterricémoslo a la realidad política y al plan de política criminal planteado. De hecho, hace algunos meses conversamos de eso aquí justamente. Y decíamos algo que era real. Si el presidente, el anterior y el entrante, querían derogar la tabla de umbrales de consumo, bastaba con su firma y así lo cumplió. ¿Así fue? Ahora, ¿por qué lo hacen? Y esta es una inferencia, esto es una apuesta que hago yo dentro del marco de la política criminal. En el marco de las operaciones policiales, que generalmente estaban destinadas a microtráfico, eso es así. O sea, el policía es muy fuerte a la hora de generar investigaciones que tienen que ver con el cruce de manos, la colocación o la ubicación de la persona en barrios generalmente marginales y pedirle a los jueces allanamientos, detenciones contra personas generalmente de los mandos más bajos de estas estructuras. Correcto. Entonces, eso generó una muletilla que generó que la policía, cuando generaba estos operativos, dijera, es que los cogemos, pero en función de los umbrales y de esta bendita tabla, los suelta. ¿Qué siento yo? Conociendo, he aplaudido desde varios foros la designación de la doctora Mónica Palencia, que lo que han buscado es quitar esta excusa de la policía, ¿sí? Y decirle, se acabó la tabla de umbrales de consumo, porque además hay una sentencia de Corte Constitucional que le dice al juez, ese no es tu baremo para medir consumo. ¿Qué es baremo? Básicamente, una medida específica. Ya, okay. Y es que a la gente le encantan los límites específicos normativos. Lógico. Pero la Corte se lo dijo, oiga, usted no va a limitar establecer el consumo con un problema de salud pública sobre la base de cuánto cargaba. Usted tiene que demostrar efectivamente que esta persona tiene un problema de consumo sobre la base de elementos que así lo acrediten, antecedentes, momentos de rehabilitación, dosis. Porque ahí entramos a discusiones eternas. Hace poco con los estudiantes del posgrado en delincuencia organizada conversábamos del famoso consumo colectivo, en grupo. ¿Qué ocurre pues, si tú tienes una adicción en conjunto con otras personas y compras en cantidad para ahorrarte los costos del consumo y están consumiendo todos del mismo monto? ¿Cuál es el monto permitido para ellos? Entonces, claro, todos estos problemas llevaron a la Corte a tomar esta decisión. E insisto, la OMS dice, debes tener umbrales, pero el umbral, que no debe ser confundido con las escalas, porque la resolución 001 del CONCEP era la de los umbrales y la 002 era la de las medidas o los estándares que diferencian tráfico bajo, tráfico medio, tráfico de alta escala. Esa no está derogada, aclaración, no está derogada la 002. Entonces, sí hay umbrales para establecer las escalas de tráfico. Lo que no hay hoy, efectivamente, es un mínimo cuantitativo de qué es consumo, al menos. Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? ¿Y qué es alta, media y baja? Pues básicamente lo que va estableciendo las penas mayores en el tráfico, pues, ¿no? Sí, pero ahorita hay cómo medir alta, sí, claro, media y baja. La segunda, la 002 está vigente, esa no ha sido tocada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que yo creo que va a pasar es que al cabo de un tiempo, ¿sí?, la policía va a seguir diciendo que lo siguen soltando, ¿sí? Y lo que le va a decir el ministerio es, ahí está, el problema no es la tabla. El problema son las características del operativo y la criminalización de la pobreza. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Pues yo pregunto, ¿dónde están los operativos en los mandos medios y en los mandos altos? Y aquí vienen las estrategias de lucha contra el crimen organizado. ¿Dónde está la concatenación de estos operativos, ¿sí?, con lo que siempre hemos mencionado aquí, lucha económica contra estas estructuras? ¿Por qué? Lo conversaba con un colega hace pocos días. Recomendación del GAFILAT, el Grupo de Acción contra el Financiamiento del Crimen Organizado de Latinoamérica. Les decía, ¿cómo puede ser que usted logra sentencias de narcotráfico e inmediatamente la UAFE, por ejemplo, no inicia las investigaciones económicas paralelas contra las personas que han sido de una u otra manera sentenciadas por narcotráfico? ¿Sí? Entonces,
Estas acciones hablan de un conjunto investigativo más fuerte. Hoy, de hecho, tenemos un mecanismo. Recordaba el caso tristísimo hace días en Machala, triste para la opinión pública, de ver que una persona aparentemente ampliamente vinculada con estructuras de delincuencia organizada, pues, fue liberado. Con quien además un conjunto de delincuentes en este contexto fue a hacer una revuelta para que lo liberen, pues terminó liberada. ¿Qué solución dimos? Ya la tenemos, hay que implementarla, hay que articularla. Jueces anticorrupción que están en una jurisdicción distinta a la que estos grupos, a veces focalizados, podrían actuar. Pero esto hay que articularlo integralmente. Esta articulación integral supone entender que el problema no está ahí en la escala baja. Yo soy creyente que cuando esto pase, vamos a regresar a la tabla. Y la retórica del gobierno podrá ser, ahí está, el problema no es eso, el problema es la calidad de las investigaciones. Investigaciones no cuantitativas, no más presos, no más incautaciones, sino cualitativas. Abogado, buenos días, Nuria Royabel, les saluda. Cuando dice se hacen estas redadas y todos los operativos, obviamente con la concepción de criminalizar la pobreza, es decir, me voy a la entrada de la 8, me voy al barrio más pobre, hago la redada porque es un barrio peligroso y en donde se expende y se vende droga, ¿no? Pero ahí cogemos al tipo de la esquina que está infringiendo la ley y que está haciendo algo incorrecto y que está vendiendo drogas sin importarle a quién se la vende, pero que probablemente lo está haciendo porque no hay otra opción, porque es parte de la dinámica social en la que han vivido y no hay otras opciones. Pero, ¿en qué momento se empiezan a hacer operativos a las cabezas que hacen que todas estas células se expandan por los territorios más pobres? Es que ahí vamos. Esos operativos no dependen de los que hemos transitado por juzgados de tribunales y flagrancias, lo vemos, ¿no? El parte, ¿no? Por fuente humana se recurrió al lugar tal y se ve cruce de manos entre personas, pequeñas funditas en las manos. Se procedió a hacer el orden de allanamiento y encontramos en posesión de ellos, me voy a inventar, pues, 15 kilogramos, tenencia. O sea, antecedentes penales todos, algunos de ellos consumidores. Bueno, 15 kilogramos es bastante. Sí, es bastante, pero en comparación, por ejemplo, aquí vamos a poner el dedo en la llaga. ¿Qué pasa si la investigación, que además en eso sí concuerdo con la doctora Mónica Palencia, cuando le digo, ¿qué pasa si la investigación, que no debemos conocer nosotros, con diferencia de 1 o 2 años, lleva haciendo escuchas, ¿sí?, con personas que dicen, sí, acabo de colocar el producto, sí, ¿sabes qué? Acabamos de comprar los 5 terrenos, ¿sabes qué? Acabamos de terminar el galpón, acabamos de... Esas investigaciones no las escuchamos nunca. No. De esas no conocemos. No hay seguimiento, digamos. Desde luego, y yo pongo un ejemplo interesantísimo, ¿sí? No vamos digamos, a idealizar al sistema norteamericano, pero hay un caso que ha pasado bastante desapercibido para el mundo y es gravísimo hoy por hoy en la justicia norteamericana, que es el caso del ex senador, bueno, del todavía senador Bob Menéndez. No sé si lo han podido escuchar. Sí. Sí. Ese es un caso que tuvo 2 años de investigación, con redes importantísimas de seguimiento, de escuchas, análisis económico, ¿sí?, y que se allanó el año pasado y está dando sus frutos procesales este año. Entonces, nuestra forma, nuestro inmediatismo también de cara a las investigaciones ha permeado a la policía y la policía cree que más es mejor, más presos, más rápido es mejor, porque esos son sus indicadores. Sus indicadores no están bien medidos, deben ser cualitativos. Porque puede ser Pedro, Juan, María y Carlos hoy día y se los aprende porque están vendiendo en las esquinas, pero van a volver a salir otros Pedros, María, Juan y Carlos. Se los llevan y no significa que esos territorios van a dejar de ser utilizados para vender droga. ¿Cómo hacer desde el gobierno de Daniel Noboa, que tiene tan corto tiempo, para empezar a recuperar esos territorios que van más allá de las personas y los nombres? Primero, es interesante, yo veía el perfil ayer de varios de los gobernadores designados y hemos visto que han optado por un perfil táctico, perfil de seguridad, ¿sí? Se ve una red integrada de exmilitares, expolicías, gente que está enfocada tal vez en volver a generar presencia en territorio. Es lo que vemos, del dicho al hecho hay que verlo, claro. ¿ya? Porque eso además requiere recursos, ¿ya? Y revisábamos justamente con los estudiantes del posgrado asignaciones del presupuesto general del Estado, ¿no? Las asignaciones presupuestarias no reflejan la realidad. Más bien hemos derivado la conversación a veces a discusiones sobre reformas normativas o reformas constitucionales que presupuestariamente hablando no se reflejan. Ejemplo, claro que ahí tocamos palabras mayores para la política de este país, ¿no? Bueno, si yo necesito articular mejor mi fuerza de seguridad interna, llámese policía, ¿por qué el recorte no se lo hago en cierta parte y en lo posible, en pequeñas proporciones, a la fuerza de seguridad externa
para asignárselo a la interna, en lugar de estar discutiendo si es que las Fuerzas Armadas tienen que salir a patrullar con la policía. Ahora, claro, recortas presupuesto de seguridad en defensa. Es un tema álgido siempre en la historia política de este país, que es de posguerra fría. Claro, pero que también necesita fortalecer fronteras, y ahí sí están los militares. Desde luego, pero ahí viene la pregunta. Vamos al presupuesto general del Estado. Es triste. ¿Cuál es más urgente? Ya, viene 1.500 millones en Fuerzas Armadas, 1.300 millones en policía. Policía judicial, ¿no? Ente, cerebro de las investigaciones contra la delincuencia organizada, 6 millones de dólares. Nada. Es que es nada. Entonces es David contra Goliat, en esteroides Goliat, además, ¿no? Claro. Entonces, bajo esa lógica, y yo creo que sí están haciendo mucho de esto, insisto, del dicho al hecho hay que verlo, hay mucha confianza y realmente más que confianza, tenemos una fe ciega porque es lo que tenemos hoy con lo que tenemos que ir a frentear. Esa es la realidad. Doctor, justamente ayer en la noche estaba viendo, creo que era Discovery Channel, un documental o una serie sobre el cruce Juárez-Lincoln, ¿no, verdad? El famoso donde pasan todos los... posiblemente los narcotraficantes que llevan ahí camuflada la droga. Y había un agente de frontera que decía, mira, yo prefiero 1000 veces que se me pase 5 carros con droga, pero quiero agarrar uno con plata. Claro. Porque siento que le duele más cuando le incauto la plata que la quieren lavar que el producto como tal. Y aquí volvemos a la historia que siempre lo conversamos aquí, doctor. Siempre. No, aquí en este país no se le da golpes a la economía, se da golpes al narcotraficante que se lo detuvo con tantos paquetes de droga, que quizás se agarra uno que otro sicario de un GDO, pero no hemos escuchado en los últimos años el gran golpe, ¿no, verdad? El cabecilla con la estructura, que este era el que lavaba con este contador, que iba con este banco, o que utilizaban este canal como para lavar dinero. Hemos fallado en eso. Es más, bueno, más allá de lo político, uno de los temas que se plantea en el juicio político de la fiscal es ese, que no ha habido un gran golpe contra lo que es el lavado de activos Peces vinculado gordos, a los peces Es gordos. como son juegos pirotécnicos, puro show, o sea... Pero eso también y- depende mucho de la UAFE, ¿no? A ver, ahí empecemos por lo presupuestario, Ajá. lo mismo. Y fue una crítica abierta que hizo, no sé si sigue como director de la UAFE Roberto Andrade, pero lo dijo, tengo 3 millones de dólares de presupuesto. Empecemos por ahí. Claro, ¿qué hago con eso? ¿Qué hace con eso? Me parece, pueden corregirme, una nota del universo, 3 o 10 millones, pero creo que casi seguro que dijo 3. ¿Ok? Y con 3 millones, efectivamente, vamos otra vez a David contra Goliat, todavía más esteroides. ¿Ya? Pero fuera de eso, y yo por ejemplo he escuchado muchas propuestas, ¿sabes qué? Manda a los jueces a despachar a otro país por su seguridad. Yo digo, ese es más complicado. Manda a hacer análisis financiero a otro país. Allá pon las centrales de inteligencia financiera, donde nadie sabe de verdad lo que está pasando. Y en función de aquello empiezan los golpes. Lo que yo creo es que el día que esos golpes se empiecen a dar, ya, no vamos a tener mayores noticias, pero además lo numérico no se Claro. vende, esa es la realidad. Pero lo que sí vamos a ver tal vez es un decrecimiento progresivo de otros fenómenos concatenados directamente. ¿Por qué? Porque en eso hay que recoger las palabras del ex candidato Topic. Ecuador hoy, en términos empresariales, sí, es un hub que es mucho más barato en acopio y transportación para este producto y para penetración de los capitales obtenidos de esta actividad en la economía formal, porque además estamos dolarizados, ¿sí? Más que otro país de la región al norte, considerando que tenemos a dos de los 3 principales productores de cocaína del mundo aquí, en un momento terrible además para la cocaína, o sea, donde además ahorrar cuenta más. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Y tenía lógica, encarece un poquito el costo, no solo en frontera es válido, no solo internamente, volviendo a tener presencia en territorio, porque eso también es válido, y eso es sencillo. Si mañana el negocio de la droga se cae y no hay presencia estatal en territorio, cambian de negocio. Eso es sencillo, por el negocio del tráfico, de lo que sea. Mañana cambiaremos a órganos, se incrementará el tema de trata de blancas. Lo que se necesita en el fondo, como bien hemos señalado aquí, es golpear donde a ellos les interesa, que es que este negocio rinda réditos y réditos de seguridad, porque ellos buscan seguridad. Cuando tú quieres meter el dinero al banco, está asegurado por el sistema de garantías de depósitos nacional, está asegurado a su vez por las inversiones que esos bancos hacen en bancos internacionales. Entonces, muchos dicen, no, es que el día que tú te des cuenta de lo que significa tocar económicamente a nivel local y te des cuenta de la vinculación que esto tiene a nivel internacional, vas a entender por qué nada pasa. Yo no lo creo así. Yo creo que del otro lado hay un empresario de la delincuencia organizada, ¿sí?, que siempre está ponderando costos. Y es triste decirlo en un mundo globalizado, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que a él le resulte más conveniente realizar este hub o realizar este acopio de esta estructura en otro país y no en el nuestro. Hay que volver caro el negocio. en otras Correcto. Hacérselo difícil, ponérsela difícil realmente, ¿no?
ponerse Y la eso pasa más complicada. por el sistema financiero, al final, Absolutamente. porque ¿de qué les sirve tener el dinero si luego no lo van a poder mover y hacer que circule? A ver, yo lo he planteado ya desde lo sociocultural, ¿no? Hemos empezado a entrar, muchas veces permeado por la narcocultura de otros países, pero hemos entrado a ver estos funerales. La cultura tradicional ecuatoriana es católica y el velorio es un tema de congoja, de acongoja, un tema de tristeza, ¿no? Y lo estamos intercambiando en los sectores más populares por ritos de guerra, ¿sí? Por Balacera. celebraciones de trascendencia militar, donde se le entrega a esta persona el último, gozó, vivió como quiso vivir, llévate las armas al otro mundo y sigue dando balas. Básicamente, pues lo forran de pistolas en el ataúd. Entonces, esto es duro porque nos da cuenta de una sociedad que dice, ¿sabes qué? Más o menos en la línea del tema que veníamos conversando antes. ¿Sí? Realmente el tiempo que vale la pena vivir es que hasta los 23, hasta los 22 años. Tienes juventud, tienes moto, tienes equipo de sonido, la gente te respeta. Fuera de eso, No importa. es muy peligroso y realmente no nos interesa. Y si logras trascenderlo, en cambio te transformas en esta suerte, ¿no?, de gran jefe conservador, donde cambia, donde pasas a ser un ser de luz. Ese es si tú logras pasar la barrera a los 20 años en ese mundo, entonces cambia tu mentalidad. Viene te la haces un hombre de corrida, negocios, te dedican a una corrida. cambias. Entonces, es toda una dinámica sociocultural que ha permeado a falta de Estado, de una presencia estatal fuerte. Y con eso, ojo, no solo me refiero a recursos. Lo conversábamos, aquí hay un tema muy álgido. Por ejemplo, el ordenamiento territorial. Uno de los grandes ausentes de la discusión, una institución que lamentablemente creo no ha estado a la altura de las circunstancias históricas, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver este ente? Claro que tiene que ver. Porque tiene que llamar a articular a los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles para decirles cómo ir desarrollando el país en función de no dejar atrás a la gente también. ¿Y por qué les digo esto? Sencillo. ¿Cómo ven ustedes que atrás del más grande y peligroso centro carcelario del país hay Hay una toda una organización. comunidad urbana? Claro. ¿Qué significa eso de cara al control de comunicaciones, de aprovisionamiento, riesgos? Nosotros ya estamos acostumbrados que si hay una redada o un problema en la penitenciaría, no coja la vía doble. O sea, temas muy sencillos, o sea, cosas que parecen de la cotidianidad que nos golpean. Por eso, con mucha fe en el gobierno entrante y las dinámicas que está adoptando para esta lucha, yo sí creo que tenemos que pensar integralmente en pequeños cambios, lucha económica, reestructuración de ordenamiento territorial, acceso a espacios públicos para más personas y efectivamente presencia estatal en lugares. Por ejemplo, la presencia estatal no es solo mandar más espacios de policía, UPC, reforzarlo, mejorarlo, es correcto esto. También supone empezar a limitar el crecimiento, hacer como hizo el emperador Adriano en Roma, y empezar a delimitar cuál es el imperio, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta dónde llega esta ciudad? Y también un poco, Nino, ¿cuál es el reto de este gobierno para recuperar, por ejemplo, a todos esos niños que dejaron las escuelas, dejaron sus casas y que conocieron en este momento ya una dinámica de interacción económica que les ha traído un rédito? O sea, ¿cómo hacer para que estos niños que pasaban hambre y que veían a sus papás desesperados o en condiciones precarias, de pronto conocieron en la calle a alguien que les dijo, ok, te voy a empezar a dar para que trabajes, véndeme esto, muéveme esto, y empiezas a tener plata y de pronto tú te conviertes en un proveedor de un hogar en el que no hay nada siendo un niño? ¿Cómo haces para recuperar a ese niño y sacarlo de ese lugar que al final es su lugar seguro? Porque claro. tiene comida y lo cuidan, entre comillas. A ver, aquí, antes de contestar eso concretamente, por ejemplo, hay que aplaudir lo bueno. En la reforma económica urgente que se está enviando, no sé si lo pudieron ver, hay un incentivo para que sean contratados con antecedentes Sí. penales. Ya. Eso sí va de la mano del plan del presidente Novoa, hay que recordarlo. Él dijo, quiero reestructurar las cárceles de tal manera que, para terminar con el hacinamiento, pueda focalizar en las cárceles a aquellos delincuentes violentos y, en su efecto, sacar de este núcleo a delincuentes de otro estilo y reincorporarlos con este tipo, digámoslo así, de dinámicas. Empezamos por ahí, ok, interesante. Vas a cambiar la forma en la que operan los centros de rehabilitación social. Perfecto, eso te asegura cierto tipo de perfil de personas con posibilidades de reintegrarse positivamente. Y aquí viene el otro punto, otro de los ejes que ha planteado. Deporte. ¿Okay? Cuando en Norteamérica se apuesta por el deportista, y esto es algo que yo comprendí muy tarde, no alcancé a practicar nada. La gente Las cree becas. cree que la beca tiene que ver con el talento para un deporte. Y no es real.
La mentalidad en ese sentido norteamericana interesantísima es, el deportista tiene un conjunto de aptitudes mentales que lo permiten hacer lidiar día a día con el éxito y la derrota, el éxito y la derrota. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque forja carácter, crea la capacidad de valerse por sí mismo. Puede ser, de hecho, una persona que nunca trasciende a nivel universitario en estas disciplinas, pero tiene seguro en este entorno universitario que en aquello que le vaya bien, además tiene el conjunto de aptitudes necesarias para enfrentar una vicisitud. Lo mismo, y es una de las apuestas que ha hecho el presidente, ahí creo hasta un acuerdo con la Liga en España y con otras instituciones deportivas para tratar de reincorporar esto, y espero que haya mucha inversión en el Ministerio del Deporte para centros de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque le das un leitmotiv, una razón más para salir de ese entorno a estos niños, le das apoyo estatal y además lo haces productivo, porque si le va bien, y los deportistas ecuatorianos han mostrado que con poquísimo apoyo les va muy bien, yo no me imagino con centros realmente especializados en su desarrollo, ahí tienes una política donde la gente dice, ¿sabes qué? Puedo dedicarme a esto, pero puedo dedicarme también al deporte. Y aquí está el tema. El sistema, por ejemplo, mal que le dé propaganda aquí, pero un sistema como el de Independiente del Valle, no, eso sí. no solo nos garantiza un gran equipo ya múltiples veces campeón, nos garantiza que todos los que no se hacen deportistas, más allá de estar vinculados no al deporte, tienen poderosos valores que incorporar en la sociedad. Porque si no rescatamos a la gente en lo poquito, difícilmente vamos a rescatar a la sociedad en su totalidad. Doctor Nino Casanello, gracias por la compañía, siempre el tiempo enemigo público número 1 de las buenas entrevistas.